Estamos en el curso de técnicas de conducción y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 4. Recuerde que este tema lo iniciamos la semana pasada y estuvimos hablando respecto a los factores importantes de la localización. Yo le explicaba que existen tres factores. Están los factores decisivos, los factores importantes y los factores deseables. Cada factor tiene ciertos elementos que los complementan y los caracterizan. Esto con el fin de poder evaluar entonces las zonas o las áreas y determinar si se puede dar la apertura o la creación de algún proyecto turístico en la zona o en la localidad. Y cuando hablamos de los proyectos turísticos, pues estamos hablando de repente de la apertura de un nuevo hotel, un nuevo restaurante, una agencia de viajes. Ahora, usted dirá, pero yo no voy a aperturar un hotel, un restaurante, pero recuerde que nosotros vamos para ese campo laboral. Entonces, si hemos evaluado las condiciones, usted dice, donde yo vivo hay un lugar que tiene mucho atractivo, es natural, pero no hay un hotel, no hay un restaurante, pues es porque muchas veces no reúne las condiciones o no cumple con los factores claves para que se pueda dar la creación de algún proyecto de esta categoría o índole. Entonces, vamos a ver que vamos a conocer entonces, o ya hemos hablado respecto a los factores. Algo muy importante es que recuerde, aquí nos hace referencia de qué página vamos a estar trabajando, la página 5 a la 8. Entonces, algo muy importante de esto, les decía, es que nosotros ya hablamos en qué consisten los factores de la localización y hablamos de los factores deseables de la localización y de cómo se hace la evaluación de estos factores. Ahora bien, pasa que dentro del espacio turístico, por decirlo así, hay hay cierta separación de esto, del espacio turístico. Entonces, estamos conociendo, o en la clase anterior conocimos que era una zona y qué es un área turística. Solo abarcamos estos dos, que era una zona y qué es un área turística. Recuerde que yo les explicaba que si bien es cierto en Guatemala no se utiliza el término zona, sino más bien el término sistema, responde a lo mismo, ¿sí? El concepto, si usted lo lee, si lo analiza, pues le está dando a entender pues que le está hablando de un sistema turístico. Entonces, cada sistema, hablamos que en Guatemala hay 7 sistemas, cada sistema está y en cada sistema vamos a encontrar áreas turísticas. Y les expliqué también qué era un área turística. Ahora, pues vamos a hablar de qué es un centro turístico. Muy bien. Respecto a los centros turísticos, vamos a ver la teoría que nos dice. Recuerda que estamos tratando de la manera como de ejemplificarlo y para ello pues yo les voy a compartir mi pantalla general pues para que usted pueda conocer, ¿verdad? Cómo es que se da desde el punto de vista turismo, cómo se va a hacer esa clasificación del espacio. Ahora, el centro turístico dice, un centro turístico es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico. Ahora, si usted recuerda, yo le expliqué que era un conglomerado urbano. Y una vez más, para que usted pueda comprender, es como por decirle, por ejemplo, está Chimaltenango Centro, ¿sí? Y todos sabemos que Chimaltenango Centro está compuesto por, Chimaltenango Departamento, perdón, está compuesto por municipios, pero en sí el centro de Chimaltenango, si usted viene acá al centro de Chimaltenango, pues usted va a ver que hay comercio, mercado, estación de buses, centros comerciales, en fin, supermercados y va a haber de todo. Entonces, ese nivel de desarrollo urbanístico, donde hay industria, hay comercio, a eso responde un conglomerado urbano. En otras palabras, podríamos decir que está el área rural y el casco urbano. Entonces, ese casco urbano nosotros le llamamos conglomerado urbano. Entonces, está el conglomerado, entonces dice, en su propio territorio o dentro de su radio de influencia, cuenta este con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico.
a fin de permitir un viaje de ida y regreso en el mismo día. Su radio de influencia se ha calculado en 2 horas de distancia-tiempo. Esta relación es una medida que establece la longitud de camino que es que en esa unidad de tiempo puede recorrer un autobús, transporte turístico. Por tanto, dicha distancia es variable, pues el número de kilómetros que se puede recorrer depende de la topografía, el tipo de camino y del estado de este. El límite de 2 horas es aproximado y sirve de ayuda práctica para estimar la magnitud del territorio turístico que se puede abarcar desde un centro determinado. Hay que ser flexible en su aplicación, pues se trata de establecer un criterio y no una medida exacta. Por tanto, es muy razonable incluir atractivos de cierta importancia que estén localizados a unos cuantos minutos más allá de los límites establecidos. Si comparamos la teoría de los centros turísticos con la teoría del desarrollo regional, veremos que los centros se asemejan a los polos de desarrollo y, como tales, debe abastecer el área que dominan mediante una planta turística que cuente con los servicios siguientes. Vamos a ver qué servicios tiene que contar. El centro turístico tiene que contar con alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viajes de acción local, información turística sobre las facilidades y los atractivos de la región, comercios turísticos, oficinas de teléfono, correo, telégrafos, sistemas de transporte interno organizado que conecten el centro con los atractivos comprendidos en su área de influencia, conexiones con los sistemas de transporte externo de jerarquía nacional e internacional únicamente cuando el centro alcance esa jerarquía. Entonces les voy a poner un claro ejemplo de una zona en Guatemala, de un lugar, perdón, en Guatemala, que puede ser considerado como un centro turístico. Entonces, permítanme, voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Permítanme, por favor. Solo me apertura una nueva pestaña. Muy bien. Dice que un centro turístico tiene que tener hoteles, tiene que tener restaurantes, tiene que tener agencias de viajes. Entonces vamos a ver si la antigua Guatemala, y de hecho la antigua Guatemala usted lo puede recorrer, ir, venir el mismo día, no está tan distante, está céntrico. Obviamente si estamos hablando de los departamentos cercanos a la antigua, ¿verdad? Porque si hablamos del Petén, definitivamente del Petén para acá son aproximadamente 10, 12 horas camino. Entonces todo depende de la localidad, pero vamos a ver si la antigua Guatemala reúne las características de un centro turístico. Primero vamos a ver hoteles en la antigua Guatemala. Pues ahí usted puede apreciar. Entonces quiere decir que la antigua Guatemala sí tiene uno de los elementos que solicita el centro turístico. Está ahí las imágenes, ustedes pueden ver, está el Portatel Antigua, está Hostales en Antigua, Celina. Vean, ahí ustedes pueden ver. Estos son los hoteles de la antigua Guatemala. ¿No pueden apreciar? Muy bien, voy una vez más a compartir pantalla, perdonen, de plano se, vamos a ver aquí.
Ahora sí. Muy bien, entonces vemos, dice que tiene que contar con hospedaje o alojamiento. Y aquí están todos los hoteles que podemos encontrar dentro de la antigua Guatemala, ¿sí? Recuerde que son hoteles y restaurantes, ¿verdad? La mayoría de hoteles tienen restaurantes. Entonces vamos a ver que hay hoteles y restaurantes, pero miren, sobre todo, también podemos ver que hay restaurantes. Vamos a ver los restaurantes de la antigua Guatemala. Vean, ahí están. Algunos vamos a decir que estos restaurantes, algunos están dentro de los hoteles, como les explicaba, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver que sí, la antigua Guatemala entonces cuenta con restaurantes. Dice que tiene un centro turístico, dice que tiene que tener agencias de viajes. Entonces vamos a ver si hay agencias de viajes en la antigua Guatemala. Y definitivamente estos son los logos o los nombres de algunas agencias de viajes que se pueden encontrar en la antigua Guatemala. Entonces, dice que también tiene que haber centros de expendio o de artesanías. Entonces, veamos si hay mercados artesanales en la antigua Guatemala. Ahí vea usted, este es el punto que usted tiene que analizar, o sea, no solo quedarse, ¿verdad? Con la teoría y bueno, la teoría me dice esto, pero no lo entendí. Entonces voy a investigar. Eso es el punto que yo quiero que usted también haga, ¿verdad? Que se vaya a la investigación. Ahí están algunos de los mercados artesanales que podemos encontrar en la antigua Guatemala. Entonces, quiere decir que si evaluamos la teoría respecto a qué es un centro turístico, en la antigua Guatemala se pueden dar los tours de ciudad. Recuerde que un tour de ciudad es aquel que se da de 4 a 8 horas. Es un viaje de ida y vuelta, es decir, se realiza en un solo día. Y esas son algunas características del tour de ciudad. Entonces, si regresamos a la teoría en donde nos dice que el centro turístico es un conglomerado urbano, o sea, es el centro de un, digamos, está el área rural, el casco urbano, digamos que es el centro, donde vemos desarrollo, donde vemos industria, donde vemos comercio, en donde vemos empresas de diferentes clases allí. Y este incorpora algunos servicios claves o básicos como lo son alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viajes, información turística, comercios turísticos, oficinas de teléfonos y los demás, pues definitivamente entonces nosotros vamos a comprender que sí, en efecto, estamos hablando de un centro turístico. Vamos a ver otro de ellos. También encontramos dentro del espacio turístico, encontramos, bueno, vamos a terminar de ver acá este punto de los centros turísticos y dice, puede ser que el conglomerado urbano donde se asienta un centro turístico viva exclusivamente de esa actividad, como sucede en las aldeas de montaña que funcionan con base en los deportes de invierno, o que en dicho conglomerado urbano el turismo sea una actividad más. En este último caso, solo una parte del conglomerado urbano es turística, como sucede en las grandes capitales del mundo. Con base en observaciones y datos estadísticos escogidos en centros donde la única actividad es el turismo, se ha comprobado que existe una relación entre la población turística simultánea promedio y la población permanente y que esa relación varía entre 6 pobladores permanentes por cada turista y un poblador permanente por cada 7 turistas. Entonces, algo aquí muy importante es que a veces no es tanto que sea una ciudad en donde se dé el conglomerado, sino que quizá, por ejemplo, en un área rural se estableció un proyecto en donde cuenta con hotel,
cuenta con alimentación, cuenta con agencia de viaje o información turística, cuenta con transporte y está dentro del área rural. Entonces también puede ser un centro turístico. Vamos a ver otro de los elementos del espacio turístico y sería un complejo turístico. ¿Qué es un complejo turístico? La teoría nos muestra y nos dice, después de observar la distribución espacial de los atractivos, advertimos que en algunos países aparecen agrupaciones mayores o iguales, pero de mayor jerarquía. Yo les expliqué también que los sitios turísticos se clasifican en primera clase y en segunda clase. Les dije que cuando un sitio tiene impacto o en sí llama la atención, su naturaleza, su enfoque, en sí lo que es el sitio turístico, ese es de primera clase. Pero cuando llegamos a una localidad en donde no hay sitios turísticos, entonces la parte de la hotelería tiene que impactar, tiene que llamar la atención, tiene que proveer servicios y productos para que el turista pues, se sienta interesado y pues se dé lo que es la demanda. Entonces, los sitios turísticos tienen una jerarquía que las de los centros y menores que las de una zona. Los complejos turísticos son, ahí está, con formaciones poco frecuentes, porque dependen de la existencia de uno o más atractivos de la más alta jerarquía cuya visita junto a la de otros que los complementan implica una permanencia de 3 días, a veces más. El tipo de atractivo referido no debe ser de la misma clase que los que sirven de base a los centros de estadía, en los cuales la permanencia media en los turistas es superior a los 3 días, sino que debe permanecer a la tipología propia de los centros de distribución. Por ejemplo, lagos, montañas, lugares históricos, ruinas, sitios arqueológicos. Un complejo turístico llega a ser una derivación de los centros turísticos, una distribución que alcanza un orden superior. Les voy a poner ahora un ejemplo, permítanme. Para que un complejo turístico funcione adecuadamente requiere de la presencia por lo menos de un centro turístico de distribución que debe cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición. Los centros turísticos de distribución son el conglomerado urbano que les sirve de base a los turistas, quienes visitan los atractivos incluidos en su radio de influencia y regresan a pernoctar a dichos centros. En este caso, En este caso, la totalidad del equipamiento de alojamiento debe ubicarse en la ciudad, pero parte de los servicios de alimentación, los comercios turísticos, perdón, los servicios de guías, así como ciertas instalaciones específicas como estacionamiento, senderos, miradores y servicios sanitarios deben estar ubicados en los atractivos turísticos. Entonces vemos aquí este punto muy importante, ¿verdad? Ahora, vamos a regresar a lo siguiente, que es también algo sumamente importante. Tenemos que comprender el siguiente punto. Primero, definir que hay centros turísticos de distribución, que son el conglomerado urbano, y a partir de ese centro o conglomerado urbano surgen lo que son los complejos turísticos. Entonces, vamos a irnos a uno y esta vez de manera virtual vamos a viajar a Petén. ¿Alguien me puede decir cuál es la cabecera de Petén? Flores, dicen, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es Flores. Ahora, vamos a irnos así, perdón, aquí era, era al revés la situación ustedes. Ay, miren, pues ya ni escribir bien. Ahora, el centro del Petén es conocido como Flores, ¿sí? Ustedes pueden ver allí en las imágenes que está el centro del Petén, ¿sí? Ahora bien, en ese centro del Petén, nosotros encontramos lo que son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, centros comerciales,
servicios o empresas seculares como por ejemplo farmacias, zapaterías, banco, etcétera, etcétera. O sea, pero el centro aquí es Flores. Ahora bien, para el turista es muy fácil ubicarse en el conglomerado urbano, que sería el centro o la ciudad, y del conglomerado dispersarse a visitar diversos sitios turísticos. Entonces, cuando reúne esas características se le conoce como complejo turístico. ¿Por qué? Porque tenemos una base que sería el conglomerado y de esa base nos vamos a dirigir, por ejemplo, a Tikal. Hoy estoy escribiendo al revés. A Tikal. Muy bien. Entonces, nos vamos a dirigir a Tikal. Y acá nosotros encontramos que está el Parque Nacional Tikal. Pero si bien es cierto, a la entrada del Parque Nacional Tikal, pues tenemos hoteles, tenemos restaurantes, pero están alejados de la ciudad. Y muchas veces el turista, solo el turista que quiere apartarse de la ciudad, pues se aloja en estos centros. En su mayoría, pues ellos deciden, no, yo quiero conocer la ciudad también. Entonces, de Flores para Tikal, aproximadamente, pues no es tanta la distancia, aproximado de 45 minutos. Todo también depende del vehículo, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces, llegan al parque, visitan el parque, dan un tour corto de 2 horas, 3 horas y regresan a la ciudad. Entonces, cuando se da este tipo de sintonía entre el complejo y lo que es el conglomerado urbano, pues ahí vemos, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Reúne la característica de ser un complejo turístico. Por ejemplo, estoy en la isla de Flores y yo quiero visitar, por ejemplo, el zoológico Petencito. Ahí van a ver ustedes. Obviamente, siempre el turista se va a hospedar en el centro, que sería la ciudad, y de la ciudad, pues se va a dispersar, va a visitar este atractivo turístico, y ahí está, este es un zoológico, está en el Petén, vean, se da un tour en lancha para poder llegar al zoológico Petencito, y uno pues recorre ahí recorre o da ese tour en lancha, llega a las instalaciones del zoológico y pues tiene la oportunidad de conocer algunas especies en esta zona, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que comprendamos, vayamos entendiendo la teoría, ¿verdad? Porque a veces no comprendemos la teoría. Por ejemplo, si el turista quisiera, bueno, viene y yo me quiero hospedar aquí en el zoológico Petencito, no hay dónde, no hay restaurantes, no hay agencias de viajes, no hay quien me proporcione información. Entonces necesito tener un conglomerado, es decir, una ciudad cercana para poder satisfacer a través de lo que ofrezca esta ciudad, mis necesidades como turista. Entonces son algunos puntos que nosotros debemos comprender y que debemos identificar. Esto es algo muy importante. Respecto a lo que es el conglomerado, el complejo, perdón, el complejo entonces va a estar apoyado a su vez de un conglomerado urbano. Y nos sigue diciendo nuestro material. Más comunes que los centros de distribución son los centros de estadía. En centros de esta naturaleza comenzó a desarrollarse el turismo mediante la explotación de un solo atractivo, como sucede con las playas o los centros invernales especializados en la práctica de esquí sobre la nieve. La característica fundamental que los distingue de los centros turísticos de distribución es el tiempo de estadía. En los centros turísticos de distribución, los turistas permanecen de 1 a 3 días a lo sumo, pues la finalidad del viaje es conocer la mayor parte de los atractivos que se operan desde el mismo. En resumen, en los centros de distribución, vamos acá y vamos a ver los centros de distribución que existen, hay dos tipos. En los centros de distribución el tiempo de visita es corto y solo en casos excepcionales se prolonga hasta el día siguiente. En cambio, en los centros de estadía, los turistas regresan todos los días al mismo atractivo para practicar su deporte o sus actividades preferidas. La diferencia señalada debe tenerse en cuenta para ajustar el diseño de la planta turística a las necesidades del cliente o consumidor, que son
distintas en uno y otro caso. Así, los centros de estadía requieren de un equipo de esparcimiento mucho más diversificado para ofrecer diversas opiniones durante el tiempo de la permanencia, principalmente por las tardes y por las noches, ya que es común que un porcentaje de la demanda corresponda a personas que regresan todos los años, tanto el equipamiento comercial y como el de la alimentación. Eh, y el esparcimiento deben diseñarse y programarse de un modo flexible, pensando que pasado cierto tiempo para conservar su clientela tradicional, deberán recordarse actualizar la mercadería redecorarse, perdón, actualizar la mercadería que venden, cambiar el tipo de espectáculo, revisar en general el servicio que prestan. Otros servicios como las agencias de viajes de acción local serán mayores en los centros de distribución que en los de estadía, porque en estos últimos son casi innecesarias a no ser que dentro de su radio de influencia se contará con atractivos que valiera la pena instrumentar como una atracción complementaria. Y bueno, pues vamos a ver este punto más adelante. Les dije que hay dos tipos de centros de estadía, pero este tema pues obviamente se va extendiendo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que tenemos respecto a los centros de estadía. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Recuerda, el día de hoy hablamos de que es un complejo turístico y también hablamos de que es un centro turístico. Y pues acá nos quedamos con la primera parte, la guía de estudio número 4.